Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir hablando un poco de los mecanismos que tiene la célula para degradar sus propias proteínas. Y en este momento nos vamos a centrar en uno de los procesos, que es el proceso de degradación en bulto, el que hemos denominado autofagia. Si ustedes recuerdan, vimos que para la degradación dependiente de lisosomas existían tres mecanismos principales. Uno mediado por endocitosis, con la formación de un endosoma temprano y su maduración hacia un endosoma tardío, y finalmente la formación de un lisosoma. Por otro lado, los lisosomas ya existentes pueden ser asociados a los fagosomas que se producen por la fagocitosis, que por ejemplo acá vemos la fagocitosis de una bacteria, que va a fusionar el fagosoma con el lisosoma, y ahí vamos a ver la destrucción de la bacteria. Y también lo que observamos es la formación de un autofagosoma en la autofagia, es decir, la formación de un compartimento intracelular, ¿ya?, rodeado de una membrana que se va a fusionar con el lisosoma y que va a resultar en la degradación de estos organelos. Entonces, la autofagia la podemos definir como el autocomerse, es el autocanibalismo celular. Y es un sistema catabólico que genera una membrana, es decir, aísla una zona interna de la célula, capturando elementos citoplasmáticos, ya sean organelos o acúmulos de proteínas, ¿ya? Y una vez formados dentro de esta vesícula, la fusiona junto a un lisosoma. Y esto permite justamente la degradación del contenido del autofagosoma. Y podemos ver que esto es inducible por múltiples maneras. Una que podemos ver acá, por ejemplo, es una célula de cáncer de mama tratada con tamoxifeno, un elemento anticancerígeno, que induce justamente el aumento de la formación de autofagosomas. Y justamente varios de los mecanismos son utilizados para el reciclaje de organelos que sean dañados o superfluos, para requerimientos energéticos de la célula, por ejemplo la hambruna, o para evitar la acumulación de agregados proteicos. Además, es un proceso que está altamente conservado, ¿ya? Está presente en plantas, en hongos, en animales, en todas las células eucariontes básicamente. Es altamente regulado por una cascada de señales fosforilativas y puede llegar a actuar como una vía de alternativa al suicidio celular. De hecho, si vemos este video, vamos a ver acá un video, ¿ya?, en que células de un glioblastoma pueden inducirse a que produzcan una muerte por autofagia. Entonces vemos acá la célula y vemos cómo marcan justamente en azul la membrana plasmática. Y fíjense la estructura de la célula. La célula está achicándose, y está formando cada vez más de estos componentes membranosos y está reduciendo su volumen, y cada vez más vemos que esta célula se va degradando a sí misma. Y esto es por la inducción justamente de la formación de todos estos autofagosomas que degradan a la célula. Y ustedes pueden ver ahí que la célula directamente entró en apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que induce la autofagia? Por un lado, la autofagia participa justamente del metabolismo, ¿verdad? Metabolismo de compuestos carbonados, lípidos, proteínas, nutrientes, etc. Puede ser un sistema de control de calidad, ¿verdad?, con respuesta justamente a la formación de aductos de proteínas, ¿ya?, la degradación o daño de organelos, o puede ser justamente una manera de prevenir justamente la subversión, es decir, cuando ingresan bacterias o ingresan virus, ¿ok?, o puede ser justamente la manera de presentar antígenos, ¿ya? Pero, ¿cómo ocurre este proceso? La autofagia tiene varias etapas. La primera es la inducción de la autofagia, de la cual vamos a hablar en un segundo. Después viene la formación del autofagosoma, que aquí podemos ver justamente cómo esta membrana está rodeando a la mitocondria, ¿ya? Y después vemos cómo este autofagosoma, ahora se fusiona con un lisosoma, ¿ya? Y esto deriva entonces en la degradación, ¿ya? Fíjense que la formación del autofagosoma implica la formación de una doble bicapa lipídica, ¿verdad? O sea, no tenemos solamente una membrana, tenemos una doble membrana rodeando a la mitocondria. Y no hay total consenso de si esta membrana proviene directamente del retículo endoplásmico, rugoso o liso, o si se forma de novo. ¿Okay? Pero ¿cómo se induce esto? Tenemos
múltiples vías de transducción que van a inducir a esto, pero hay una que está bastante clara, que es la que depende de mTOR en las células de mamífero, o en general las células eucariontes son esta proteína, TOR, ¿ya? ¿Qué quiere decir el blanco de la rampamicina? ¿Ya? Y mTOR es el blanco en células de mamífero de rampamicina. Y fíjense que mTOR es activada, ya sea por una buena cantidad de ATP, ¿ven? Ustedes pueden ver que el ATP está cargado en la célula, ¿no? Tiene el tanque lleno de ATP y eso induce. Si ustedes ven flechas con si ustedes ven líneas con punta de flecha, eso en general quiere decir que está activando, ¿ya? Lo mismo ocurre con los nutrientes, lo mismo con factores de crecimiento. Estas tres condiciones justamente son activadores de mTOR. Y mientras mTOR está activo, inhibe el proceso de autofagia. Aquí ven esta flecha extraña que termina en un palito detenido. ¿Okay? Esto es una inhibición de la autofagia. Y entre otras cosas lo que hace mTOR es que activa a una proteína, a una quinasa, que justamente lo que hace es fosforilar la subunidad 6 del ribosoma, ¿ya? Y esta subunidad 6 del ribosoma es esencial para la síntesis de proteínas. Entonces, cuando está fosforilada, esto permite que ocurra síntesis de proteínas. Entonces, esta es la situación ideal para la célula, ¿ya? Tenemos ATP, tenemos nutrientes, tenemos señales que indican crezca, manténgase viva, ¿ya? Y en este caso, mTOR se encuentra activo, está inhibiendo la autofagia y está estimulando o permitiendo la producción mediante síntesis de proteína. ¿Ya? ¿En qué momento va a fallar esto? ¿En qué momento va a cambiar esta condición? ¿Ya? Cualquiera de las siguientes. Hipoxia. ¿Por qué podría ser importante la hipoxia? Fíjense también qué es lo que pasa con el ATP. Aquí tendríamos que haber editado esto. Vamos a editarlo al tiro. Oh, ahí disminuyó el ATP. Aquí disminuyeron los nutrientes. Aquí disminuyeron los factores de crecimiento. Y fíjense, a la falta de estos tres componentes, mTOR es inhibido. Y cuando se inhibe mTOR, eso quiere decir que mTOR deja de inhibir la autofagia. Y además deja de activar a esta quinasa y deja de fosforilar a la subunidad 6. Entonces, la subunidad 6 del ribosoma, al no estar fosforilada, bloquea o disminuye la síntesis de proteínas. Y esto tiene sentido, ¿verdad? Si no tenemos nutrientes, no tendríamos por qué estar sintetizando nuevas proteínas a menos que sean indispensables. Y aquí se está induciendo este proceso, autofagia. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Esta es la otra manera de inducir autofagia, ¿verdad? Ante estos factores, sin que ellos hayan cambiado, agregamos una droga como la rampamicina, y la rampamicina va a inhibir a mTOR, y eso va a producir justamente autofagia, ¿verdad? Y justamente la autofagia se va a activar a través de estos genes asociados a autofagia que van a dar origen a la formación del autofagosoma. Y podemos ver justamente acá en este video, ya ustedes tienen ahí una membrana que está curvándose y formando justamente un autofagosoma. Y eso es en tiempo real, ¿ya? Entonces, esta es la parte que hemos visto, ustedes se fijan, hipoxia, falta de nutrientes, falta de factores de crecimiento, depleción de energía, y esto, inhibiendo a mTOR, va a producir justamente que se deje de inhibir a estos factores. Y la falta de inhibición de estos factores los va a hacer que nucleen, y al nuclearse van a reclutar a LC3. Y LC3 es una proteína que se caracteriza en la superficie de la membrana que va a dar origen al autofagosoma, ¿ya? Y justamente al agregarse LC3, esto va a comenzar a rodear distintos agregados proteicos, mitocondrias que estén dañadas, etc. Y esto va a dar origen al autofagosoma, ¿ya? Y después vamos a entrar a las siguientes etapas, o sea, después de la formación del autofagosoma, vamos a entrar justamente a la fusión con el lisosoma y a esta estructura que se denomina por algunos autores el autolisosoma, ¿ya? Ojo con LC3, ¿ya? Porque justamente LC3 es el marcador de la membrana del autofagosoma. Ustedes pueden ver entonces
Rampamicina inhibe a mTOR. mTOR permite la activación de todos los complejos que van a reclutar a LS3. Y LS3 entonces forma el autofagosoma con su membrana. Y esto permite ahora que se fusione con el lisosoma. Y esto degrada entonces completamente el contenido del autofagosoma. Y esto lo observamos, fíjense, lo podemos observar en músculo esquelético, ¿okay? En presencia de una, podríamos decir, starvation. Esto vendría a ser una hambruna de 24 horas. Se fijan que tenemos el músculo normal y a 24 horas de hambruna ya estamos viendo sistemas de autodigestión. O sea, el músculo se está digiriendo a sí mismo. Estos en todo caso son músculos en cultivo in vitro. ¿Okay? No son músculos reales, pero estas son células musculares que están siendo cultivadas en el laboratorio. Y aquí tenemos fibroblastos en cultivo primario también, ¿ya? Y también se ve justamente que estos fibroblastos en cultivo primario también son capaces de formar los autofagosomas, ¿ya? ¿Y cómo marcamos los autofagosomas? Bueno, detectamos LS3, ¿ya? En este caso es LS3 marcada con GFP. ¿Cuán importante puede ser esto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase anterior, o en el video anterior mejor dicho, de lo que son las dos vías de degradación? Por un lado tenemos la degradación dependiente de la poliubiquitinación, ¿verdad? Veíamos que proteínas normales que derivaran a proteínas anormales, o sea, con una mala formación, iban a ser ubiquitinadas, y al ser ubiquitinadas van a ser enviadas a la degradación por el proteosoma, ¿ya? Pero también pueden ser degradadas por autofagia, ¿ya? Y de hecho vemos que al formarse la autofagia, y si vamos a mirar después las neuronas de este animal que tiene todos estos procesos, vamos a ver que las neuronas se encuentran con un núcleo bien definido, ¿ya? Y con el citoplasma limpio. ¿Mm? ¿Qué pasa si inhibimos la autofagia? Por ejemplo, un knockout de LS3, ¿verdad? O sea, si eliminamos la proteína que se acopla aquí a la membrana de la autofagia, vamos a ver que los agregados proteicos, a pesar del sistema de ubiquitinación y degradación por proteosoma, van a comenzar a agregarse, ¿ya? Y esta agregación de estos agregados proteicos, se fijan ustedes en las neuronas, nos van a dar origen a múltiples enfermedades que denominamos proteinopatías, ¿ya? Y justamente estos ratones van a presentar características similares a lo que son el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Entonces, en resumen, tenemos múltiples sistemas, ya sea la falta de nutrientes, la deprivación de factores de crecimiento, la falta de oxígeno, que van a generar un estrés metabólico. Y esto, entonces, fíjense también, radiación ionizante o quimioterapia, esto nos va a inducir la autofagia, entre otras cosas a través de la inhibición de mTOR, ¿ya? Esto va a producir justamente la formación de un autofagosoma o de múltiples autofagosomas como veíamos en las fotos, y estos autofagosomas se van a asociar con los lisosomas y van a generar los autolisosomas que van a dar origen a esta degradación, ¿ya? Y esta degradación va a cumplir múltiples funciones, ya sea por un lado la entrega de aminoácidos, ¿okay? Ya sea para nueva síntesis proteica o para su degradación en la mitocondria para energía, la degradación de ácidos grasos, que también va a ir a dar a la mitocondria, que nos va a permitir obtener ATP, y estos van a ser procesos que van a dar origen a la sobrevivencia celular. También nos va a permitir degradar proteínas que estén dañadas u organelos que ya estén dañados. Pero fíjense que después de cierto grado comienza lo que se llama la autocanibalización, y eso va a dar origen a muerte celular. O una activación secundaria de la apoptosis, también va a dar origen a muerte celular. O también podría ser control del crecimiento celular. Piensen ustedes en estas situaciones en las condiciones de gente que tiene desórdenes alimentarios, ya sea, por ejemplo, una persona que se ponga en una huelga de hambre durante un tiempo muy prolongado. Sabemos que después es muy difícil que esa persona se recupere. Lo mismo las personas que presentan desorden alimentario, cuyo nombre en este momento no puedo recordar y que voy a recordar ni bien termine de grabar el video. En fin, bueno, espero que les haya sido claro
y espero que no dé origen a demasiados memes este video. Que les vaya muy bien.